Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Seguimos adelante aquí en Falta Uno y no queríamos terminar el programa, incluso adelantar un poquito de lo que vamos a hablar con Shelly Petit en esta columna de Construyendo Naciones. Estamos terminando una de las esferas de la sociedad, que es la educación, y vamos a terminarla, a darle como un cierre para luego también hablar de la libertad de educar, que son temas muy pero muy interesantes en estos días, e incluso donde Uruguay está atravesando por una reforma educativa. Hay muchas cosas para hablar, pero lo vamos a hacer de la mano de Shelly Petit. ¿Cómo anda, Shelly? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, Pipo, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos? Bien, gracias a Dios. Saliendo de otra gripe, la última, esperemos que la última, porque ya se está yendo el invierno, así que no debería haber más. Ya se fue el invierno, estamos en primavera, Shelly, pero el invierno como que no nos quiere soltar. Exacto, está ahí como que de repente vuelve y con él vuelven mis alergias. Ahí va. Bueno, sí, yo ayer puse un tweet donde decía: qué horrible es ir por Garibaldi para los alérgicos. Es una avenida que está llena de esas pelusas. Deseo ir con una sierra e ir cortando todos los árboles, porque es espantoso. Tal cual, tal cual. Bueno, Shelly, vamos a ir haciendo un cierre de esta esfera de la educación, que bueno, que muchos conceptos muy importantes has vertido, y justamente tiene que ver también con la libertad de educar, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Cuando hablamos del diseño de Dios para la educación, pues hablamos de todas las formas de los principios que sostienen esta esfera, ¿no? Entonces veníamos hablando acerca de que la educación, el propósito de la educación es revelar a Jesús por medio del conocimiento, y vimos algunos ejemplos acerca hablaba del cine o de la anatomía, de cómo estos conocimientos revelan a Jesús, y solo mencioné algunos, pero en general todo lo que existe fue hecho en Él, por Él y para Él. Significa que todo nos va a revelar a Cristo en la medida que lo vayamos estudiando con esa perspectiva con ese entendimiento y esa cosmovisión bíblica que me ayuda a encontrar el propósito final de todas las cosas, ¿no? Y entendiendo esto, que si todo parte de Él y Él es el fin de todo, entonces todo conocimiento a la larga me va a apuntar a Él. Y quien me va a enseñar mejor a mejor desarrollar ese conocimiento es Jesús mismo. Entonces, entendiendo esto, también sabemos que la educación no solamente existe para revelarnos a Jesús en el conocimiento, sino también para poder saber cómo ejercerla, y que al ejercerla produzcamos mayor libertad en el lugar donde estamos, en el contexto donde estamos. Es decir, si yo enseño o la iglesia está llena de muchísimos profesionales, imagínense que todos esos profesionales pudiesen entender toda la riqueza que hay dada por el Señor para esa profesión, y que ese profesional pudiese ejecutarlo en su área de trabajo. Entonces tendríamos más emprendimiento, tendríamos mayores invenciones, tendríamos más desarrollo, tendríamos más jefes y menos empleados, que si bien también, digamos, ser empleado no es que está mal, pero muchas veces realmente hay muchas personas que están en la iglesia y que están yendo a trabajar con una carga pesada, como que ay, otro día más de trabajo, pero es porque no han encontrado el propósito y cómo pueden generar libertad y producir libertad y extender el reino de Dios a través de esa área. Entonces la educación es la que nos va a permitir esto. La educación es quien nos va a permitir que cada niño pueda saber cómo a través de sus talentos puede generar libertad en el lugar donde está, cómo puede desarrollar libertad. La educación es la que le va a enseñar a un niño cuál es la forma de gobierno para aquel niño que tiene llamado a la política. Las universidades hoy de política, de ciencias políticas, la carrera nos enseña es cómo ganar, cómo llegar al poder, pero no enseñan cómo gobernar. Eso es la parte más importante.
Entonces la política hoy se trata mucho de cómo, qué tan buen marketing hago, qué tanta imagen proyecto, qué tantos votos puedo alcanzar, pero no cómo produzco pensamiento a través, o cuál es la filosofía de gobierno que debo tener para entonces sostener y generar libertad en la nación, no solamente por mi periodo, sino por los periodos que van a seguir después de esa persona que va a presidir. Y lo mismo para cada área, o sea, el que es, no sé, ingeniero en electrónica no está viendo muchas veces cómo realmente puede producir libertad y en la nación donde vive a través de su área de profesión. Entonces, la educación es la que nos va a permitir hacer esto, pero para nosotros poder lograr eso, pues necesitamos tener la libertad para poder hacerlo. Y muchas veces tenemos como esta limitante que llaman la educación laica, porque la educación laica nos habla de que es sacar toda confesión religiosa de la educación, pero toda educación se sostiene sobre una filosofía. Y entonces la filosofía que intenta sacar a Dios del conocimiento, pues termina siendo una filosofía todo humanista y no va a ser una filosofía que le permita a los padres, que son los responsables de la educación, poder tener la libertad para educar según su filosofía. Es decir, yo como cristiana necesito que el Estado garantice mi libertad para yo educar conforme a mi conciencia, conforme a mi profesión religiosa, conforme a mi filosofía. Y esa misma libertad que tengo yo, pues la tiene también aquel que no cree en Dios. Y yo como cristiana tengo que respetar la libertad de esa persona que no cree en Dios. No puedo imponer mi filosofía, pero esa persona tampoco puede imponer su filosofía sobre la mía. Porque la libertad de todos termina donde comienza la libertad del otro. O sea, yo tengo libertad y Dios me da a mí la libertad, pero esa libertad termina en el momento, justo en el límite donde inicia la libertad de la otra persona. Entonces muchas veces creemos por lo que deberíamos trabajar es para que haya una educación laica, pero la educación laica o la educación secular saca a Dios de. Y en nuestro caso, como cristianos y como lo que venimos aprendiendo, si nosotros sacamos a Dios de la educación, entonces estamos enseñando ateísmo, estamos enseñando humanismo, que está bien para el padre que lo quiera hacer, pero no está bien para mí si yo quiero. A ver ahí, Shelly, ¿estás? ¿Se nos cortó? A ver, quedó... ¿Volví? A ver ahí, Shelly, ahora sí. ¿Volví? Ok. Ahí va. Estabas hablando acerca también de la educación de los padres. Ajá, exacto. Estaba mencionando el hecho de que todo papá, sea cristiano o sea ateo, tiene que tener la libertad para poder educar a sus hijos según su filosofía. Entonces, eso forma parte de algo básico, que no es increíble como hoy en día tenemos que aclarar eso, ¿no? Algo básico de la patria potestad. No, el Estado no tiene el derecho de venir a adoctrinar, porque no estamos en sociedades de corte comunista o de corte socialistas, o más que nada comunistas, que es la segunda fase, que se adueñan de sus pobladores. Exactamente. Y que en los tratados internacionales de los derechos del niño se establece que todo niño tiene derecho a profesar y no solamente a la libertad de expresión, sino a ser educado y a recibir una educación conforme a los principios de su familia, a la filosofía de su familia. Que después cuando el niño, que después cuando el niño crezca y elija quizás tomar el lado contrario, es una decisión ya del niño o en otro caso el adolescente y el joven ya maduro, ¿no? Exactamente. O sea, todo, obviamente, ya siendo adulto, él tendrá la libertad para decidir. Cabe destacar que nosotros es decir, los padres tampoco van a imponer su fe sobre el niño, pero sí lo van a guiar y lo van a instruir conforme a sus pensamientos, claro, ¿no? Así como lo va a hacer el papá ateo, que va a educar a su hijo conforme a su pensamiento, pero si el niño crece y estando adulto tiene un encuentro con Dios, su papá le va a dar la libertad para que decida. Pero mientras sea pequeño, los padres tienen la libertad para poder decidir y educar conforme a su pensamiento. Entonces, el problema está en que nosotros como cristianos, como desconocemos esta idea de que realmente la educación nos apunta a Cristo, todos votamos a favor de la educación laica. Bueno, sí, está bien, que no se imponga ninguna religión,
Pero cuando nos damos cuenta de que la Biblia realmente está llena de una riqueza profunda para todos los conocimientos que existen, ahí nos vamos a topar con el gran problema si aprobamos la educación laica y prohibimos, o sea, si votamos a favor de proyectos que prohíban que la religión pueda estar dentro de los colegios. Ahora, la religión no es que tiene que haber una religión impuesta sobre todos los colegios, lo que tiene que haber es la libertad para que cada colegio pueda construir su propio currículo, es decir, el colegio humanista y ateo, donde Dios no existe, para ellos pueden proponer su currículo y todos los padres que deseen inscribir a sus hijos allí, pues tienen la libertad para hacerlo. Y el colegio cristiano, que entiende que a través del conocimiento puede revelar a Cristo y que puede generar mayor libertad en el pensamiento y en la ejecución de la profesión, pues todos aquellos padres van a tener la libertad para educar a sus hijos en ese lugar. Pero nosotros somos muy inocentes al creer que el Estado es independiente de la educación y olvidamos esta gran idea acerca de que toda filosofía de gobierno se sostiene sobre una filosofía de educación. Por eso alguien que sabe muchísimo de eso son los gobiernos socialistas y el comunismo. El comunismo hace mucho tiempo que dejó de imponerse a través de las armas. El comunismo hace mucho tiempo entendió que la forma de imponer su pensamiento era a través de la educación. Y hoy la gran mayoría de universidades de Latinoamérica y la gran mayoría de colegios importantes de Latinoamérica están en manos de comunistas. Los jesuitas, por ejemplo, o sea, la cantidad de universidades católicas que hay en Latinoamérica es altísima, pero esa es un ala del catolicismo socialista, es un ala del catolicismo que siempre fue partidaria de los regímenes de izquierda. Y ellos son los que están controlando hoy la educación, son los que están formando el carácter de la generación que va a sostener nuestros países en los próximos años. Y nosotros somos muy inocentes al pensar de que el Estado solamente quiere proponernos sistemas educativos donde el niño pueda desarrollar bien, cuando el Estado no le interesa. O sea, mire, lo primero que hizo Chávez al llegar a Venezuela fue tocar el sistema de educación. Lo primero que hizo, cambió los currículos, y es impresionante los libros que tenemos en Venezuela para educación de los niños. Hay un libro que se llama, que lo enseñan en el jardín de infancia, y se llama Simoncito. Y la portada del libro es Chávez, es una caricatura de Chávez con un Simón Bolívar chiquito, ¿ok? O sea, es Chávez educando a Simón Bolívar. Y esa es la portada del libro. Y todos los ejercicios de matemática que hay en el libro, todos tienen que ver con filosofías de economía de izquierda. Y muchas veces formando el carácter del niño, haciéndolo dependiente del Estado. O sea, es como un X comercio te vende en tanto dinero esto, pero en el comercio que estableció el Estado, que es a favor del pueblo, te lo venden en tanto. ¿Cuánto es la diferencia entre un costo y el otro? Y están hablando es acerca de que lo que el Estado te lo da más barato, o te lo da regalado, ese tipo de cosas. Y a través de eso, o sea, de simples ejercicios matemáticos, comienzan a formar y han formado el pensamiento de una gran parte de los venezolanos. Y el venezolano tiene esta idea de que el Estado es el que debe proveer todo. Y no solamente el venezolano. Aquí en Uruguay pasó. En Uruguay la gran mayoría considera que el Estado tiene que proveer educación gratuita, tiene que proveer medicina, tiene que proveer la jubilación. Y hoy estaba hablando con alguien y me decía que hay militares que se han jubilado a los 30 años. Y es como, ¿y con quién? ¿Con qué dinero se mantiene? Claro, pero ese es otro tema, obviamente con el tema de la caja, la reforma militar y todo ese tipo de cosas, que es algo que ya viene de hace años. Shelly, te tengo que cortar porque ya estamos en hora. Agradecerte como siempre por tu tiempo y bueno, vamos a ver si terminamos, creo que educación nos ha quedado muy claro lo importante de la libertad de educar y de la libertad que tenemos como padres y que no es nada extraño ejercer nuestra patria potestad, hay que hacerlo. Y lo otro, el hecho de dejar de ser ingenuos, ¿no? Me parece que necesitamos más conocimiento y bueno, para eso están estos espacios. Te mando un abrazo grande, Shelly, y bueno, nos veremos el próximo miércoles con otra esfera que venimos creciendo en las esferas de la sociedad. Así es, nos vemos, Pipo, que estés muy bien, saludos a todos, Dios les bendiga.
Muchas gracias. Bueno, era Shelly Petit con Construyendo Naciones, y nosotros agradecemos por estar ahí siempre, y nos vamos a ir del programa diciéndole que tengan un buen término de jornada. Los dejamos con Estación de Fe y nosotros nos reencontramos mañana a las 14 horas.